La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola a todas, Cafetera. Queremos compartir un aniversario muy especial. Celebramos 3 años ya como mecenas de la Cafetera de Radio Cable. Y con la renovación de nuestras 2 suscripciones, volvemos a aportar 2 granitos de arena más en apoyo a un periodismo que está al lado de la gente. Un periodismo de resistencia. Muy de agradecer en estos días. Un cálido abrazo, Cafetera, de parte de Doris y Luisco. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Nuestro problema doméstico es que el pacto de lealtad a la Constitución ha sido roto y eso tiene sus responsables. Y lo que yo ahí sí tengo que decir que a mí lo que me parece, lo que pasó ayer, me parece que tiene muy graves consecuencias. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación, y si a alguien se le ocurre reformar la Constitución para que haya un espacio para la autodeterminación, yo haré campaña en contra y votaré en contra. No puedo decir otra cosa más que esa. Sabemos muy bien que la única manera de fomentar la convivencia, el reencuentro, el respeto a las leyes, la democracia, es la persuasión, es el debate de ideas, son los argumentos. Es el entendimiento, es el respeto, es el reconocimiento. Y me sorprende que haya voces de partidos que han sido partidos de gobierno que no entiendan esto. Llevábamos tiempo diciendo que la Junta Central Electoral era el brazo judicial de la derecha. Hoy hemos sabido que incluso estaba a su sueldo. En mi opinión, a Inés Arrimadas se le tenía que caer la cara de vergüenza y nos tendría que dar explicaciones. Hoy se entienden mejor, a lo mejor, algunas decisiones que han sido muy polémicas de la Junta Electoral Central. Necesitamos una Junta Electoral Central que no tenga mácula de duda de que es un árbitro imparcial, que no se mete en cuestiones políticas y que mucho menos lo hace por intereses partidistas. Además de parecerme una información que lo que pretende es intoxicar, esta es que ni siquiera es nueva, es que es reciclada, que el señor Puigdemont ya intentó este mismo argumento, ya incluso presentó una querella ante la justicia que fue inadmitida a trámite porque, insisto, no es una situación que sea ilegal. Lo que esto no sería ilegal en ningún caso y que lo que pretenden es poner en cuestión la imparcialidad de los miembros de la Junta Electoral y que esto no es nuevo en el separatismo. Vamos a trasladar al Ministerio de Hacienda nuestra posición favorable a que se amplíe la fiscalidad sobre el tabaco y los productos relacionados. La limitación de la publicidad sobre alimentos y bebidas poco saludables dirigida a menores. All we want is mutual recognition of each other's high standards and access to each other's marketing. Julian is not receiving a fair hearing. To start with, he can hardly and barely hear what's going on in the courtroom. He cannot communicate with his lawyer. Buenos días, cafetera. Ahora es cuando los países que la tienen van a tener que agradecer la sanidad pública.
ahora es cuando veremos a la privada lavarse las manos y ahora es cuando tenemos que empezar a señalar a los que van deteriorando la sanidad y la van privatizando silenciosamente, porque la expansión del virus ya está empezando fuera de China a gran velocidad. La prensa, especialmente la conservadora, recibe la llegada del coronavirus en línea con lo que está dando el asunto en los últimos días. Hablan de caos, sin ver que algo han tenido que ver. Y más que un coronavirus podemos claramente bautizarlo ya como el coronacircus. Sabíamos que la sensatez iba a ser difícil de mantener en tiempo de contagios y más con decenas de contagios cada día, que seguramente los habrá, y con fallecidos en las portadas, que es muy probable que los haya. Pero nada ha cambiado sobre lo que dicen los científicos desde hace 48 horas. No estamos ante un virus inocuo. Nunca nadie lo dijo. Estamos ante un virus con una tasa de letalidad como otros tantos virus con los que convivimos y a los que no se les dedica portadas. En lo que sí vamos a recibir una buena lección va a ser en las consecuencias económicas y en materia de salud que tiene el alarmismo sanitario, especialmente para la gestión del sistema, porque si hay algo que nos está enseñando el virus, cuando apenas ha sacado la patita, es que los sistemas de salud van a ser sometidos a todo un estrés test gracias al miedo inducido a la población. Para empezar, debemos agradecer a la gente que ha sido capaz de mantener durante años a quienes abogaban por la privatización del sistema sanitario a raya. Ahora, quienes cayeron en las trampas de los seguros privados van a comprobar cómo sus gestores son los primeros que se escurren en esta crisis y se niegan a asumir el tratamiento y las consecuencias del coronavirus. Ahora, cuando nos toque esperar en las salas de espera, rodeados de estornudos y tos, uno se puede acordar de todos aquellos que defienden un sistema bonito y privadito. Especialmente aquí en España nos acordaremos de Vox, de los del Partido Popular y de otros tantos. También, además, podemos dar las gracias a todos los que han ido debilitando nuestro sistema de salud con falacias como las de la eficacia, con engaños como los de las privatizaciones, que en realidad han ido entregando a las manos de los depredadores el dinero de todos. Y como última nota nos gustaría también poner el foco en un artículo de Público.es donde se recuerda que los tratamientos de las epidemias, de las pandemias y de las enfermedades derivadas de ellos están excluidos de la mayoría de los seguros privados. Así se recoge, según explica Público.es, en los documentos de Sanitas, Mafre, DKV, AXA, Asisa y Adeslas. Está establecido así junto a otra serie de salvedades como las enfermedades, las lesiones de conflictos bélicos, las de radiación nuclear y, como dice mi hijo pequeño, todo un catálogo de lo que les gusta a los malos. En el caso concreto del coronavirus, se descartó que los seguros tengan que hacerse cargo del tratamiento desde el momento que la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente que era una epidemia. Así que ya sabe, la próxima vez que se encuentre en una sala de espera, agradézcaselo a los que han defendido la sanidad pública. Y cada vez que escuche una tos o le toque esperar, recuerde, eso sí, a quienes hacen enfermar de verdad a nuestro sistema sanitario. Respecto al virus, nada nuevo. Sigan las instrucciones de los médicos y los científicos, que consisten básicamente en lavarse las manos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la Resistencia y no estás sola. Os he pillado, pensabais que hoy hablaríamos de Cataluña y tampoco hemos tocado Venezuela, toca también el virus, pero vamos a estar en ese triángulo, en el eje del mal durante los próximos meses. Es fácil de augurar que este va a ser el catálogo informativo de la próxima... Hombre, no sé si la década. Es que tenemos todos los ingredientes. Mientras virus, haya gobierno, Cataluña... Bueno... Y Venezuela, que se puede meter siempre en cualquier momento. Espérate que un venezolano caiga enfermo en Cataluña, que entonces tenemos portadas de periódico para años. Pero sí, queridas amigas, este es el asunto, va a estar en las portadas de los periódicos. Insisto en algo que llevamos defendiendo aquí en el programa. Va a ser muy difícil mantener la sensatez cuando las portadas no dejen de alimentar. Hoy lo hacen los digitales, todavía no ha llegado a las portadas, pero en las portadas impresas, pero en los digitales ya están hablando del caos en el sistema sanitario. En fin, cuando todavía apenas ha asomado la patita, ya veréis dentro de un mes. Todo esto va a ser
un festival. Buenos días, María.es. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. De viernes. Hoy además tenemos un programa y bien... deseando escuchar el relato. Claro, tenemos un programa bien interesante. Bueno, vamos a analizar la prensa internacional, como hacemos los viernes con Pilar de la Peña, desde una perspectiva especial, la manera en la que proyectan la imagen en el exterior. También vamos a hablar con Ana Pastor sobre la serie The Morning Show, estos días en los que se ha colocado el foco precisamente en el productor cinematográfico que ha sido acusado y sentenciado como violador y que ha copado las portadas en estos días. Bueno, recurrimos a una serie de Morning Show donde nos retrata, como las series se han convertido en una expresión cultural de nuestro tiempo y retratan asuntos costumbristas, han vuelto casi también una fotografía de los sucesos que ocurren. The Morning Show retrata un caso de acoso sexual. Vamos a hablar con la periodista Ana Pastor precisamente sobre eso. Y también hablaremos con Ainhoa Goñi, con Pachi Freitez y con Aria Bedmar. Maitiners, muy atentos hoy al programa porque Aria Bedmar se ha convertido, es una extraordinaria actriz que se ha convertido en todo un icono LGTBI después de que su papel en la serie de televisión española que está representando, bueno, donde retrata a una mujer lesbiana, ha tenido tal repercusión que ha provocado un verdadero fenómeno social en las redes, donde los maitines se convocan para no perderse ninguna escena de esta serie de Acacias 38. Bueno, pues hoy Aria Bedmar nos va a acompañar y va a ser la que ponga voz al relato de Ainhoa Goñi. Hoy sobre una bailarina que, bueno, en sus actuaciones recibe la visita de la mano de su padre, de los recuerdos, un relato precioso de Ainhoa Goñi, una vez más, que nos regala, como cada viernes, un pequeño espacio en este programa para cuidarse, para escuchar, para quedarse ensimismado un ratito. Es un pequeño regalo que nos sí, porque además, hacemos todos los viernes. La historia de los maitines, que es ese fenómeno del que hablabas, claro, ella es un personaje que efectivamente tiene una pareja que es mujer y además está en un contexto que creo que es principios, ¿no? Era 1914 o así, ¿no? Está ambientada la serie más o menos y claro, eso ha generado una revolución y además por parte sobre todo de chicas jóvenes que lo han visto como una buena reivindicación y entonces al fenómeno lo han llamado Maitiners y hacen trending topics. Va muy en sintonía además con su vida personal, una vida valiente, un planteamiento valiente el de Aria Bedmar. Se casó hace poquito con su chica, con su mujer y bueno, colocaron el foco precisamente también en la reivindicación LGTBI, de mostrar el escaparate que supone también para reivindicar la libertad individual, así que la serie se ha convertido en todo un icono. Vamos a hablar de eso dentro de un ratito también aquí en La Cafetera. Y hoy es 28 de febrero. 28 de febrero, ¿qué significa el 28 de febrero? Hoy es el Día de Andalucía. Dignidad, justicia social, fraternidad, aquella victoria popular que hizo silbar desde el sur hacia toda España una brisa con ecos federalistas, republicanos. El Día de Andalucía, un orgullo para todos los demócratas, dice hoy Pablo Iglesias, felicitando a los andaluces este Día de Andalucía. Y como hay muchos andaluces entre los oyentes de La Cafetera, os enviamos desde aquí también un extraordinario saludo, un fuerte abrazo, un saludo muy intenso. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Sometimes I fear, but I remain quiet. Claro, y como dice Mamen Páez, y con Vox gobernando también, con la resistencia de los andaluces que se ven como en eso, pues precisamente de todos estos asuntos, los derechos individuales, las libertades, esto que reivindicamos aquí en La Cafetera hoy, desde la perspectiva de la sanidad pública también, bueno, pues todo esto que está siempre sometido a profundos riesgos, nunca están las conquistas suficientemente blindadas como para que llegue alguien y las deshazga. Desde aquí a todos los que están en la resistencia, un abrazo muy fuerte allí, especialmente en Andalucía hoy, que es este Día de Andalucía. Bueno, vamos a repasar las portadas de los periódicos, vemos también los digitales y ya después hablamos de la prensa internacional, hablamos con Ana Pastor sobre esa serie de televisión de Morning Show y ya nos quedamos en ese ratito con Ainhoa Goñi, con Pachi Freitez, con Aria Bedmar para
charlar sobre este cuentito, este relato que nos trae cada semana a las orillas del programa La Marea. Así que en un ratito lo hablaremos. Pero recordad, el hashtag #LaCafetera MyTiners, #LaCafetera MyTiners. Es el hashtag del programa que ya están utilizando. Enrique Quesada, buenos días, dice: ¡ay, el liberalismo se había vacunado contra el virus a través de la letra pequeña! Es el mercado, idiota, dice Enrique Quesada, y tiene, en efecto, mucha razón. David MF, buenos días. Isabela Mercedes de la Fuente, buenos días. José Alquebla, muy buenos días. Yulitia, muy buenos días. El último mono, muy buenos días. Mari Sunga, muy buenos días. El Tuerto, Vicente, Juan, dice: precisamente de los asustaviejas, quienes han aplicado los peores recortes en la sanidad pública y son los que parecen estar más preocupados ahora por el coronavirus. Oye, tengo un debate que me gustaría plantearos, a ver cómo lo podemos afrontar desde el respeto. Pero una cosa que me está llamando bastante la atención es que si se puede colectivizar el susto, que tampoco se puede colectivizar porque el susto es gratuito, y la gente mayor, por ejemplo, me están diciendo que tienen muchísima preocupación por las imágenes que ven en la televisión. Ayer me encontraba a María José, que es una mujer muy mayor que vive aquí muy cerquita, y entonces cuando nos encontramos por la calle siempre me dice: ¡ay, tienes que dar más guerra en las tertulias, más guerra, que te dejan hablar poco! Y me dice: estoy muy preocupada, Fernando, estoy muy preocupada por el coronavirus. La gente mayor. Y tienen razones, porque es verdad que la gente que tiene patologías asociadas son los que pueden tener unos efectos más graves si son contagiados del coronavirus, pero tienes que tener unas patologías asociadas ya. Pero es verdad que el miedo ha sido inducido. Pero una cosa que me llamaba la atención, porque digo, es bastante universal, pero dentro de eso se observa bastante, como dice Vicente, Juan, en la derecha, un miedo casi atávico a lo que está ocurriendo. ¿Por qué la gente de derechas es más temerosa de esto, de esta forma colectiva así? No sé si es un análisis empírico, es solo por las reacciones que están teniendo los medios de comunicación, por las reacciones que están teniendo en las tertulias, por las reacciones que yo veo, cómo el pánico lo están asociando inmediatamente. Y tiene razón Vicente en esto que dice. Precisamente quienes más se están asustando con este asunto son los que han aplicado los peores recortes en la sanidad pública, dejándola esquelética para continuar beneficiando a sus amigos instalados en la sanidad privada. Algo nos debe hacer reflexionar este tema. Hoy no está en las portadas de los periódicos, que está Cataluña. Hoy en los periódicos han empezado a darse cuenta de una realidad que, sin embargo, los digitales no se están dando cuenta, ni en las televisiones ni en las radios, y que yo recomiendo a quienes dirigen estos medios de comunicación que tengan en consideración lo siguiente. De momento están metiendo miedo a la sociedad. Eso seguramente que influye positivamente en los índices de audiencia y de ventas en los periódicos. No me cabe ninguna duda, porque el miedo es un motor para el consumo descubierto hace muchos años. Pero cuidado, porque de momento se han liquidado el Mobile World Congress. El Mobile se ha venido abajo, bueno, como había un conflicto interterritorial, pues se han escudado un poquito en el rollo y les ha parecido hasta gracioso que caiga algo en Cataluña. Aquí se están celebrando varias ferias. Ya se empieza a hablar de que los lugares de asistencia masiva deben ser controlados de otra manera. Cuidado con la Feria Abril, las fallas de Valencia, en fin, todo aquello que convoca a grandes multitudes. Pero mucha atención, porque las grandes empresas de comunicación también convocan multitudes. Así que cuando les empiecen a mandar a casa a los trabajadores, después del miedo que han inducido, cuando los trabajadores empiecen a querellarse contra su empresa por mantenerlos en espacios con cientos de personas alrededor, cuando esto ocurra porque haya un infectado, que va a pasar, porque va a haber infectados a nuestro alrededor, porque es un virus y los virus en invierno se contagian, cuando todo esto empiece a ocurrir, va a empezar a afectar a las empresas de comunicación también, las que están participando de este festival de circo. Así que algunos a lo mejor tienen que empezar a considerar que la responsabilidad no solamente es un bien común a proteger, también les afecta a ellos, ¿eh? Así que las consecuencias económicas de esto no va a ser una broma, que ya está en las portadas la hecatombe nuclear que está provocando en las bolsas de todo el mundo este ataque repentino de pánico que le ha entrado al personal. Bueno, pues de esto vamos a hablar. Como os digo, no hay más que darse un paseo por los digitales para darse cuenta de cómo se está gestionando el miedo. ¿Por qué el coronavirus puede sobrevivir hasta 9 días fuera del cuerpo humano? Casos en España, 23 casos confirmados, uno de ellos grave en la UCI. Así se expande el coronavirus por España, dicen hoy, por ejemplo, la portada de el periódico El Mundo, que ya
publica la imagen de los responsables de sanidad con las manos en la cabeza como si estuvieran sufriendo un ataque de pánico, ¿no? Como si la fotografía retratase simplemente un momento en el que se estaba peinando la persona, que es exactamente lo que ocurrió cuando se hizo esa fotografía. Bueno, esa es la portada del periódico El Mundo en digital. También la extensión del coronavirus lleva a Sanidad a estudiar medidas más duras, dice El País en digital. Mientras tanto, en otros digitales, un poquito más alejados de la agenda setting, nos encontramos en el diario.es. Ciudadanos ocultó en el Congreso que su candidato a la Junta Electoral cobraba del partido y defendió su idoneidad. Esto ha sido una exclusiva que lanzó el diario.es, que ha destapado que en efecto había un candidato a la Junta Electoral Central que estaba cobrando de Ciudadanos. Allí defendió ese partido su idoneidad. Ciudadanos ha salido defendiendo. Dicen que se encuentran ante una situación legal. Además de parecerme una información que lo que pretende es intoxicar, esta es que ni siquiera es nueva, es que es reciclada, que el señor Puigdemont ya intentó este mismo argumento, ya incluso presentó una querella ante la justicia que fue inadmitida a trámite porque, insisto, no es una situación que sea ilegal. Lo que esto no sería ilegal en ningún caso y que lo que pretenden es poner en cuestión la imparcialidad de los miembros de la Junta Electoral y que esto no es nuevo en el separatismo, que el separatismo intenta señalar y presionar a todo aquel que no le baile al agua. Ahora le ha tocado a la Junta Electoral Central. ¿Por qué? Porque el señor Torra no quiere reconocer su situación. Eso decían desde Ciudadanos, pero mientras desde Unidas Podemos avisaban a Ciudadanos de que tiene que explicar este caso de vínculos con una persona de la Junta Electoral Central. Llevábamos tiempo diciendo que la Junta Central Electoral era el brazo judicial de la derecha. Hoy hemos sabido que incluso estaba a su sueldo. Nos parece preocupante que el partido que decía que quería regenerar la política española y que tenía que despolitizarse la justicia, pues comprara al árbitro. Comprara al árbitro que tiene que proteger las reglas del juego electoral. Por tanto, nos parece que es un grave atentado a la democracia y que tendrán que rendir cuentas pues ante esta Cámara o ante los tribunales. Es un caso gravísimo, una persona vinculada laboralmente con un partido político que estaba en la Junta Electoral Central, que estaba en El Mundo, en la universidad. El hombre en sí mismo que unió todos los poderes separados, el anti-Montesquieu, llevado a las portadas de los periódicos, y lo más alucinante es que en Ciudadanos estén diciendo que todo esto es perfectamente normal. La suerte que va a tener es que la querella por soborno la pone Torra y la tiene perdida solamente por el hecho de haberla puesto él, pero lo que ha hecho es una ilegalidad de absoluto manual, es un escándalo, en fin. Claro, vamos a ver en qué termina toda esta deriva. Mientras tanto le están quitando hierro, pero los partidos políticos en la oposición ya están pidiendo responsabilidades. También lo hacía Errejón, decía, Arrimadas tiene que explicar todo esto. En mi opinión, a Inés Arrimadas se le tenía que caer la cara de vergüenza y nos tendría que dar explicaciones. Hoy se entienden mejor, a lo mejor, algunas decisiones que han sido muy polémicas de la Junta Electoral Central. Necesitamos una Junta Electoral Central que no tenga mácula de duda de que es un árbitro imparcial, que no se mete en cuestiones políticas y que mucho menos lo hace por intereses partidistas. Esta noticia es muy mala para Ciudadanos, pero es mala también para la Junta Electoral Central. A mí que sea mala para Ciudadanos no me preocupa, pero para salvar el nombre de la Junta Electoral Central y la polémica que han despertado algunas de sus últimas decisiones, creo que Inés Arrimadas tendría que salir a explicar lo que hoy hemos conocido. A mí me daría vergüenza, pero creo que tendría que salir a explicarlo. Bueno, eso en la portada de eldiario.es, que ya saltaba a otros medios de comunicación, a otras portadas, buscando los perfiles de la incompatibilidad de que una persona en la Junta Electoral Central estuviera cobrando de un partido político, entre otras cosas. Bueno, pues esto hoy lleva la segunda parte en eldiario.es, lo hemos visto también ya en otros medios de comunicación que no han podido evitar también reproducir esta información exclusiva que lanzó el otro día el diario.es. Además, en público.es, Villarejo repatriaba su dinero desde paraísos fiscales con ayuda de sus clientes. Un asunto de Patricia López y Pilar González de Lara, que de nuevo coloca el foco sobre las cloacas de Interior, la manera en la que Villarejo utilizaba a sus clientes para repatriar dinero desde paraísos fiscales. En la portada hoy de público.es, donde también llevan el asunto de un despido que ha habido en Globo, en estas empresas que están precarizando tantísimo el empleo. Globo echa a una trabajadora 3 días después de comunicar su embarazo de riesgo, nos dice hoy la portada de público.es. Pero
si hay un asunto que concentra hoy numerosa atención, ese es el de las repercusiones de la reunión entre el Gobierno y la Generalitat. Resulta que ayer Felipe González participó en un encuentro en el que participaba José María Aznar. Y allí se escucharon reflexiones como esta. Nuestro problema doméstico es que el pacto de lealtad a la Constitución ha sido roto y eso tiene sus responsables. Y lo que yo ahí sí tengo que decir que a mí lo que me parece, lo que pasó ayer, me parece que tiene muy graves consecuencias. El solo hecho de la reunión es un elemento simplemente devastador para el sistema institucional español. Es decir, que se acepte como algo normal que el Gobierno de España tenga una relación bilateral con el Gobierno de una comunidad autónoma de España es algo que realmente choca creo que con la idea de los constituyentes, con la idea de la transición y con la idea de la normalidad institucional. Es que en la democracia las formas son esenciales porque afectan a la esencia del sistema institucional. Así que, en efecto, José María Aznar ejerciendo de José María Aznar. Pero también escuchamos a Felipe González, también contra una reforma constitucional que se abra a la autodeterminación, pero sin embargo también se mostraba partidario de una reforma que se encamine hacia el Estado federal. Todo el mundo sabe que no hay espacio de amnistía, todo el mundo sabe que no hay espacio de autodeterminación, y si a alguien se le ocurre reformar la Constitución para que haya un espacio para la autodeterminación, yo haré campaña en contra y votaré en contra, no puedo decir otra cosa más que esa. Y los ciudadanos españoles, cuando se enteren, no la aceptarán, porque no van a meter un virus de autodestrucción en el demos de la ciudadanía española. Pero lo digo sin dramatizar, lo contrario. ¿Se puede reformar? Yo inclinaría la reforma hacia una reforma federal que garantice la lealtad. Y el que se salga de la lealtad, que tenga una penalización fundamentalmente política que les obligue a no repetir jamás. Que en todo caso, de lo que sí está señalando Felipe González, es un camino sobre el que se especula mucho, como es evidente que en el debate territorial hay que buscar un punto de aproximación, un punto de soldadura. Este puede venir del Estado federal. En Cataluña decían que ya era demasiado tarde para este escenario, pero que ya las posiciones más conservadoras estén abriendo eso significa que todavía hay una oportunidad para buscar una manera de acomodar las diferentes sensibilidades en este país. Felipe González aboga por el federalismo, un federalismo, aunque en esto daba una clave. Cuando Felipe González dice esto... Y el que se salga de la lealtad, que tenga una penalización fundamentalmente política que les obligue a no repetir jamás. La penalización que obtendrán quienes se salgan de la lealtad, penalización para que no repitan, es algo que ya estamos viviendo precisamente con las consecuencias judiciales que produjo el 1 de octubre y la reacción desde el Estado. Un mensaje para el futuro. De esta manera es posible, cabe entonces, decía Felipe González, no la amnistía, pero cabe otra oferta. Dice el ABC que la Moncloa ofertó la salida de los presos y la vuelta de los fugados. Dice que el Gobierno delata las interioridades de la mesa, que el separatismo responde que el conflicto solo se resuelve con un referéndum de autodeterminación. Eso es lo que dice hoy la portada del periódico ABC. Pero desde luego, alguna respuesta hay que buscar, porque volvemos a insistir en la línea de lo que decíamos ayer en este programa. La fórmula de la derecha ya se ha experimentado en este país y ha fracasado. Fracasó. En el año 2011 había un 28% de independentistas. Cuando Mariano Rajoy abandona la Moncloa, había un 48%. Las fórmulas que ha empleado la derecha no han funcionado. De manera que ahora, no solo legítimamente, no solo porque los ciudadanos han encargado que se gestione este conflicto de otra manera, lo han encargado en las urnas. No solo existe la legitimidad, es que sabemos que la otra fórmula no funcionó. Y quien se está mostrando más sensato, quien está pidiendo mayor sosiego, mayor responsabilidad, es el expresidente Zapatero, que decía: me sorprende que miembros de partidos que han gobernado estén en contra de dialogar, el simple concepto del diálogo con Cataluña. Sabemos muy bien que la única manera de fomentar la convivencia, el reencuentro,
el respeto a las leyes, la democracia, es la persuasión, es el debate de ideas, son los argumentos, es el entendimiento, es el respeto, es el reconocimiento. Y me sorprende que haya voces de partidos que han sido partidos de gobierno que no entiendan esto. Están demostrando que desconocen el sentido de lo que es nuestro país y que tampoco tienen, obviamente, ninguna política alternativa más que la confrontación, que solo genera más confrontación, más desafección y ningún futuro. Por lo tanto, estoy muy esperanzado. Eso decía José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del gobierno, que una vez más vuelve a dar muestras de que no solo fue un gran presidente del gobierno, es un extraordinario expresidente del gobierno, que está más pendiente del sosiego, de la calma y de la conciliación en este país de lo que algunos otros que han pasado por la política están. Bueno, en las portadas de los periódicos, según el periódico El País, Esquerra Republicana allana al gobierno el camino para los presupuestos porque Junts irrita a su socio al votar no al día siguiente de la mesa de diálogo. El gobierno logró ayer sacar adelante en el Congreso la senda de déficit, primer paso para la tramitación de los presupuestos generales del Estado gracias a la abstención de Esquerra Republicana y con el voto negativo de Junts per Catalunya. Hoy este es el asunto en portada y quien cree ver en esto una de las razones de la mesa que tuvo lugar, de la mesa de encuentro que tuvo lugar entre la Generalitat y el Gobierno de Madrid, y creen que esto se está traduciendo precisamente en estos pactos con Esquerra Republicana. Por eso hoy el periódico El País titula así. También en el periódico El Mundo, Junqueras saldrá de la cárcel tras avalar Esquerra Republicana las cuentas de Sánchez. También en el periódico La Razón, vía libre a la senda del déficit y a Junqueras, dice el periódico La Razón. El líder de Esquerra Republicana gozará de semilibertad sin haber cumplido ni el 18% de su pena, dice el periódico La Razón, tras la reunión en Moncloa de la mesa de gobierno Generalitat. Y también los independentistas dan el primer paso para apoyar los presupuestos de Pedro Sánchez, dice el periódico La Razón en su portada. Bueno, sobre el asunto catalán, que hoy las portadas todavía nos regalan esto mientras van dando espacio, aún así, al coronavirus. Hay numerosos oyentes, en todo caso, que se están contactando con este programa a cuenta precisamente del coronavirus. Dice, según el periódico La Razón, sin ser alarmistas, claro, España se prepara para un contagio descontrolado, alerta mundial por el coronavirus. Bueno, oyentes de la cafetera. Estoy trabajando aquí en la Universidad de Londres en un departamento de epidemiología. Y últimamente se está escuchando más y con toda la crisis esta del coronavirus y tal. Quería comentaros una cosa. Creo que lleváis razón en que se está sobredimensionando lo que está pasando, porque al final es como una gripe un poquito más agresiva, pero hay un par de problemas que yo creo que por eso se está dando esta dimensión tan grande de situación. La primera, que no se conoce cómo funciona este virus, porque no se tiene mucha información, si va a mutar, si puede ser más agresivo o menos. Y la segunda, que los sistemas sanitarios de países menos desarrollados no tienen capacidad para hacer frente a esto. Entonces yo creo que el gran problema y el gran miedo es ese, es que llegue a países como está llegando ya al África subsahariana y puede provocar un colapso de los sistemas sanitarios. Así que yo creo que ese es el punto en el que hay por el cual hay tanta alarma. Solo quería comentar esto. Venga, un saludo, es Aida desde Londres. Pues Aida, tienes mucha razón. Y además, insisto en esto que decíamos al principio. Ahora es cuando vamos a tener que agradecer la sanidad pública que tenemos. Lo vamos a tener que hacer muchos países del mundo, pero España especialmente, porque es cuando vamos a ver a la sanidad privada lavándose las manos, cuando tenemos que empezar a señalar además a quienes van deteriorando nuestra sanidad, a quienes la van privatizando silenciosamente. Y por eso decía, aquí en España hemos sido capaces de contener durante años a quienes estaban intentando privatizar el sistema sanitario, pero lo han estado deteriorando a unos niveles formidables. Lo vamos a ver en las salas de espera, porque uno de los efectos que provoca el pánico que están emitiendo algunos medios de comunicación es que van a enviar a mucha gente a urgencias que realmente no lo necesita.
Y ahí es donde está el problema del sistema. En todo caso, nos gustaría también, como nota, poner el foco en esto que decíamos al principio y recomendar ese artículo de Público.es que está recordando que los tratamientos de las epidemias, de las pandemias y de las enfermedades derivadas de ellos están excluidos de la mayoría de los seguros privados. Esto, según explica Público.es, queda recogido en los documentos de Sanitas, de Mafre, de DKV, de AXA, de Asisa, de Adeslas, y está establecido así precisamente junto a otras salvedades como las enfermedades o las lesiones de conflictos bélicos, de radiación nuclear, en fin, todos esos asuntos que concentran tanto a la gente maja. Así que es muy interesante tener esto presente, porque así la próxima vez que alguien se encuentra en una sala de espera se puede acordar de todo este discurso de Vox sobre el liberalismo económico, de todos estos liberales que aparecen por la televisión, de todos estos discursos de privatización, de que la gestión hay que mejorarla, la gestión sanitaria, y por eso hay que depositarla en manos privadas, porque a ver si nos acordamos un poquito de la necesidad de tener un buen sistema que proteja a todos por igual, es decir, un sistema público fuerte, defendido por las instituciones. Bueno, 627-002-002 es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras notas de audio. 627-002-002. Ayer un amigo mío se escandalizaba de que las farmacias habían subido el precio de las mascarillas. Pero él mismo defendía con la misma fuerza unos días antes que no se establecer los precios de los alquileres por parte del gobierno. Así son las cosas. El liberalismo y las leyes del mercado son el peor virus que nos invade en este momento. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues ya sabéis que los viernes además analizamos la prensa internacional y lo hacemos desde la perspectiva de la manera en la que los periódicos del mundo proyectan la imagen de España en el exterior, y lo hacemos con Pilar de la Peña. Muy buenos días. Hola, buenos días. En una semana en la que, entre otras noticias, se ha hablado del gobierno de España. Decía la agencia Reuters que sorprende la cierta armonía, la unidad en el gobierno de España, y lo atribuía a una cosa muy concreta, ¿no? Sí, el titular de la noticia, de la información, era bastante llamativo, porque decía algo así como: con los otrora o los anteriormente radicales de Podemos amansados, la nueva coalición española pues parece feliz y parece con bastante armonía de momento. El artículo de Belén Carreño, la periodista que es ahora corresponsal para la agencia Reuters, y resaltaba un poquito esto, ¿no? Cómo los primeros pasos que estaba dando el gobierno de coalición en España pues estaban tranquilizando bastante, habían calmado bastante los temores tanto de la Unión Europea y de los mercados con respecto a, pues eso, sobre todo a la llegada de Podemos al gobierno, y en fin, en general las primeras medidas que se habían presentado, las primeras declaraciones pues habían sido razonablemente bien recibidas, que es lo que ya habíamos comentado, y en cierta forma consideraba que había cierta sorpresa, incluso citaba alguna fuente socialista, por la armonía que estaba habiendo en el gobierno, por la falta de tensiones, la falta de polémica, como incluso los pequeños conatos de a lo mejor de ligeros enfrentamientos, porque el artículo destacaba que no están de acuerdo en todos los dos partidos, pero que estaban sabiendo encauzar estas, digamos, las diferencias, y que la imagen desde luego estaba siendo de unidad, y en cierta forma lo achacaba eso a que Podemos había sabido adaptarse, a pesar de que el titular podía interpretarse de una forma algo peyorativa hacia Podemos. Lo que destacaba es que había pasado de ser un partido pues anti-establishment, anti-austeridad,
digamos, bastante radical, pues acostumbrado a salir de la calle. Recordaba que había nacido el movimiento de los indignados, que bueno, que había una vez en el gobierno había optado por seguir una línea más pragmática. De hecho, citaba a Irene Montero, unas declaraciones de Irene Montero que decía algo así como eso, ¿no? Si para subir el salario mínimo interprofesional o para conseguir una ley de consentimiento sexual tenemos que levantarnos y aplaudir al rey, pues lo haremos, ¿no? En ese sentido se resaltaba esta madurez o este pragmatismo que estaban adoptando los líderes de Podemos, y en concreto señalaba a Pablo Iglesias que había pasado de ser muy crítico con el Partido Socialista, incluso de tener una relación, decían, complicada con Pedro Sánchez, pues que se estaba uniendo a los maitines en la Moncloa, y que incluso era uno de los que más estaba garantizando la firmeza y la solidez del gobierno. Y esto ya os digo que en un contexto internacional en el que preocupaba bastante después de la inestabilidad política que había tenido España en los últimos años, pues estaba siendo bien recibido. Citabas al rey, y quien ha puesto el foco esta semana en el rey, además de forma muy sorpresiva, no ha tenido una extraordinaria repercusión aquí, pero The Telegraph dice que el primo del rey cobró una comisión que ingresó en Suiza y los focos se han girado hacia la Casa Real, ¿no? Sí, sobre todo señalaba al rey emérito, al rey Juan Carlos, ¿no? Es verdad que ya habíamos comentado que los medios internacionales, pues en algunos casos sí estaban, digamos, informando con bastante perspicacia o con bastante insistencia de las sombras que siguen planeando sobre el rey Juan Carlos, y en concreto sobre la fortuna. Este es un tema que en España pues suele pasar más desapercibido, que esta semana ha habido alguna noticia incluso de la Audiencia Nacional que ha abierto diligencias o que podrían mandar una comisión rogatoria a Suiza para investigar las cuentas que podría haber a nombre del monarca, y en este caso concreto era una exclusiva de The Telegraph, el diario británico, que es un diario conservador además, que no es tan monárquico a lo mejor como The Times, que es, digamos, el gran diario conservador y monárquico de Reino Unido, pero bueno, The Telegraph es una de las grandes cabeceras ahí también, y era un artículo de su corresponsal aquí, James Badcock, que alguna vez lo hemos tenido aquí en la cafetera, que revelaba que había tenido acceso a documentos exclusivos que mostraban cómo Álvaro de Orleans Borbón, primo del rey y una de sus personas de mayor confianza y más cercano al rey Juan Carlos, había cobrado una comisión de 50 millones de francos suizos por la venta, nada más, una operación que calificaba de ruinosa para el banco que lo compró, que era el londinense, el Barclays Bank. Había comprado el Banco Zaragozano y esta persona había cobrado una comisión millonaria. Y recordaba que se trata de la misma persona que había sido señalada en concreto en las grabaciones de Corina, de la examante del rey, como la persona a nombre de quien estaban determinadas cuentas que podría estar utilizando el rey Juan Carlos en Suiza para digamos, evadir impuestos o para ocultar los millones que podría tener. El titular de The Telegraph era que esto pues volvía a poner en cuestión la fortuna del rey, y además iba a provocar en España pues peticiones de que se investigara más. En concreto citaba a Podemos y a Esquerra Republicana, que reclamaban que se investigara este asunto, y señalaba que aunque estuviera pasando un poco desapercibido aquí en España, que es algo que además esta semana han destacado varios medios, pues es un nuevo caso que vuelve a poner en el foco al rey Juan Carlos, y que plantea dudas sobre su fortuna y sobre en fin, la opacidad que hay en torno al ex jefe del Estado. Ha tenido una cierta repercusión el asunto, pero con la boca pequeña en todo caso en los medios. Vemos que no ha tenido ningún despliegue, lo que habría merecido en todo caso en otra. Sí, porque citaba además un documento concreto del Credit Suisse que había visto el periódico británico. En este sentido, pues ha pasado con cierta sordina. Bueno, había un texto de Público.es donde sí decían que la audiencia ha solicitado a Suiza datos de los presuntos testaferros de Juan Carlos I, la justicia suiza, que lleva investigando al rey emérito, pero lo hemos visto, como decimos, con escaso recorrido, más allá de algunos que sí, como Público.es sí lo han publicado. El coronavirus, que decían en las redes sociales, donde esto sí ha estado muy presente en el debate público. Han coincidido y los focos se los ha llevado el otro, claramente. Oye, luego Foreign Policy hizo un artículo que ha sido bastante polémico. Decía, el rey se interpone a una solución en Cataluña. En una solución en Cataluña, el principal impedimento es
el rey. Me decías que no está muy bien argumentado el texto, que no gira, no pivota en torno realmente a eso, pero sí que coloca el foco ahí, que es una mirada por lo menos interesante. Sí, es verdad que esta semana, que ha sido la reunión, la primera reunión entre, digamos, el gobierno de España y el gobierno catalán, ha tenido bastante repercusión, es decir, muchos medios lo han destacado como un intento de desbloquear la situación, como un primer paso, todo el mundo aceptando las dificultades que va a tener este diálogo, pero en fin, se ha resaltado bastante, pero quizá de todos los artículos el que más me llama la atención ha sido este de Foreign Policy, que es una revista estadounidense bastante influyente, especializada en política exterior y en política internacional, y que es bastante leída, y el titular era algo así como que existe una solución para Cataluña, pero el rey está en el medio, ¿no? El rey está como entre medias. A mí me ha parecido que lo que recogía era, digamos, posiciones antiguas, es decir, sostenía que la inflexibilidad que había demostrado la Casa Real en este tiempo con respecto a los independentistas catalanes, pues estaban debilitando un poco las posibilidades de que Pedro Sánchez pudiera negociar o pudiera llegar a algún tipo de acuerdo. Se basaba principalmente en el famoso discurso del 3 de octubre de 2017, en el que el rey pues evitó, digamos, mencionar las cargas, y parece que respaldó la gestión y la forma en la que estaba llevando la crisis el gobierno de Mariano Rajoy. En este sentido, este artículo, que está firmado por Mark Naylor, que es un periodista freelance que suele escribir para esta publicación, y que en ocasiones ha señalado la necesidad de que haya un diálogo, se destacaba esto, ¿no? Que al final España, con el nuevo gobierno, pues había optado por dar un paso más y abandonar esa estrategia de inflexibilidad. De hecho, el propio artículo empezaba algo así, ¿no? Diciendo que después de intentar ignorar a los independentistas y fracasar en ese intento, pues ahora el gobierno había decidido implicarse, y resaltaba que esta mesa de negociación y que este diálogo podía ser mucho más constructivo. Incluso decía que podría a lo mejor hasta permitir en un futuro pues un cierto encaje de las tensiones territoriales. Pero sí señalaba y sí consideraba que si había algún tipo de manifestación por parte del rey Felipe VI en este sentido, en sentido contrario, pues que frenaría y debilitaría las posiciones de Pedro Sánchez. Aunque yo os digo que no mencionaba, se refería sobre todo a lo que sucedió y, digamos, a las manifestaciones del monarca de 2017. No digamos, no lo justificaba con un argumento más reciente, ¿no? Pero sí que existía esta sensación de que quizá la posición que tomó el rey en aquel discurso famoso pues le está pasando factura. Plácido Domingo, una investigación confirmó que acosó a 27 mujeres, acosó sexualmente al menos a 27 compañeras, abusó de su poder mientras ocupaba la dirección de la Ópera Nacional de Washington y de Los Ángeles, un periodo de 2 décadas. Esto ha supuesto un auténtico tsunami y ha pedido disculpas ahora sobrevenidas, Plácido Domingo, y un gran protagonismo internacional, los focos, la mirada también colocada sobre él. Pues evidentemente, dado la fama de Plácido Domingo, pues esta noticia lógicamente ha tenido un gran recorrido en los medios internacionales. La gran mayoría de los medios estadounidenses se han hecho eco de ello, entre otras cosas porque la investigación es de la ópera estadounidense, con lo cual esto sí pues ha salido en la CNN, en el New York Times, en USA Today, que es uno de los diarios más leídos allí, y en general toda la prensa estadounidense se ha hecho eco primero de la investigación, sobre todo de la investigación que he considerado que había un comportamiento inapropiado por parte de Plácido Domingo, y luego también han tenido repercusión sus disculpas. The Guardian, por ejemplo, lo destacaba, ¿no? Como en cierta forma pues lo reconocía, lo aceptaba y pedía perdón por el daño que había causado. Y luego ha tenido también bastante eco los recientes anuncios de cancelaciones de conciertos o de actuaciones de Plácido Domingo que han empezado a conocerse a raíz de esta investigación. El New York Times, por ejemplo, lo ponía de relieve, y en fin, varios medios internacionales, Les Echo, otro medio francés, no solo la prensa estadounidense, sino en general otros muchísimos medios se han hecho eco. De Telegraph, que antes hablábamos con respecto al rey, también lo ha recogido, y empezaban a decir que al final, poco a poco, pues este reconocimiento y este comportamiento inadecuado que se ha comprobado, pues estaba empezando a pasar factura al tenor, que en principio había contado con un cierto respaldo por parte del sector, pero que ahora claramente parecía que lo estaba perdiendo. Oye, y en lo que se refiere a otras noticias que no están relacionadas con España, noticias internacionales, en estos días se ha puesto la mirada en Siria.
no ha despertado un gran interés aquí en España, pero sí hemos visto que en la prensa internacional protagonizaba portadas más allá del coronavirus, pero Siria ha sido protagonista informativo. Sí, de hecho esta misma semana tanto el New York Times como el Washington Post le dedicaban portadas, porque realmente ya lo venía diciendo la ONU desde hace toda esta semana, creo que la semana pasada lo llegamos a comentar. El problema en Siria, el éxodo de los desplazamientos internos y los desplazamientos masivos están afectando a casi 1 millón de personas. Me parece que la última cifra de la ONU hablaba de 948.000 desplazados, pero además con un porcentaje de mujeres y de niños altísimo, ¿no? Hablaban de más de 560.000 niños desplazados, afectados por la situación tan dura que se está viviendo en Idlib, y en este final, después de 9 años de guerra civil, ahora mismo está con esta situación, y quizás está prestando demasiada poca atención. El mundo está muy centrado en el coronavirus, y en esta situación pues convendría dedicarle mucha más atención. Hay imágenes que ha distribuido ACNUR también de los campos de refugiados, son imágenes bastante dantescas, ¿no? Además evidencian bastante bien la magnitud del problema. Me parece había un tuitero que decía, es que la población de Valencia son 800.000 personas. Imaginaros todavía más que eso, desplazados por este problema, ante una cierta falta de acción y desde luego falta de ayuda que se está recibiendo del exterior. Es decir, ahí la situación, ya lo habíamos comentado, ¿no? Hay una ofensiva para intentar recuperar este territorio, que es el último que está controlado por los rebeldes. El gobierno de Bashar al-Assad está con una ofensiva muy, muy dura, y está provocando unos problemas para la población civil realmente enormes, que están pasando con demasiada poca atención y que están pasando con demasiada poca ayuda también por parte de la comunidad internacional. Pues Pilar de la Peña, muchas gracias, Pilar. Gracias a vosotros. La Cafetera y Neutral presentan Plata o Plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o Plomo, el mundo en series, ya sabéis, este espacio que cada viernes, cada semana nos acerca de la mano de Ana Pastor Neutral, una serie, un documental. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Y hoy me decías, tenemos que mencionar, al calor de los acontecimientos, de lo que está ocurriendo, no vamos a hablar del coronavirus, vamos a hablar de The Morning Show, que también ha sido todo al calor de lo que ha sucedido con Weinstein, lo que ha sucedido con Plácido Domingo. The Morning Show es una serie que dice, es una serie que hay que ver, ¿no? Sí, es una serie que hay que ver, sin duda, en el siglo en el que vivimos. The Morning Show es una serie que ahora mismo está en Apple TV, que eso limita, lógicamente, que la haya visto mucha gente, pero la verdad es que yo acabé de verla como hace un par de semanas, y al poner un tuit vi que había reacción como de mucha gente que la había ya podido ver. Son 10 episodios. Y básicamente la trama de la serie, y por eso explica por qué queríamos hablar de ella esta semana, es un programa de televisión de mañana, el más exitoso de Estados Unidos, presentado por un hombre y una mujer. La mujer es Jennifer Aniston, el hombre es Stephen Carell, y la serie, sin desvelar mucho, arranca con el despido de él, que es una gran estrella, por acoso sexual. Es decir, está basado en acontecimientos recientes, en hechos reales, e inspirado, lógicamente, en el movimiento Me Too, que se llevó por delante y se ha llevado por delante, afortunadamente, a quienes cometieron abusos dentro de las empresas, acoso sexual. Mierda, escucha. Recursos Humanos llevaba unas semanas investigándolo. Yo no quería arrastrarte a ti, intentaba protegerte, Alex, ¿vale? Antes de... ¿Lo sabías y no me dijiste nada?
¿Quién soy? ¿Una puta ayudante de Idaho a la que no se le explica nada? Alex, solo intentaba dejarte espacio tal como me pediste para que pudieras salir ahí cada mañana y hacer tu trabajo porque este país lo necesita. Oh, que te follen, Chip, que te follen. No metas al país en esto. Bastante mierda tiene ya encima. Esto me afecta a mí. Joder, mi compañero, mi pareja televisiva. ¿Ahora es un depredador sexual? ¿Qué te hacía pensar que no era buena idea que yo estuviese informada de eso? ¿Crees que la química se vende embotellada y puede comprarse en el supermercado? El argumento, la trama, es la trama de varios reporteros de televisión. Es un programa de máxima audiencia, ¿no? Un matutino. Sí, es un programa, él y ella son las estrellas, tal y como lo retratan en Estados Unidos, los dos más conocidos que hacen un programa de televisión juntos y bueno, le despiden a él, sí. Oye, lo que he estado leyendo, algunas críticas dicen que la serie tiene un estilo similar a los argumentos, los diálogos de Sorkin. ¿Te ha parecido? No. Eso es lo otro que iba a decir. No es The Newsroom, a pesar de lo cual yo creo que es una serie que hay que ver, pero no es The Newsroom, no tiene su altura de guión. Lo que pasa que es verdad que tiene una parte muy potente que es esta que hemos dicho, ¿no? Que se basa en hechos reales y que identifica muy bien por qué estalla el Me Too y ahora hablaremos de eso, qué hace cada uno, ¿no? Cuando esto estalla a tu lado o dentro de tu propia empresa o dentro de tu propio equipo o con tu compañero con el que estás sentado desde hace 15 años presentando un programa de televisión, en este caso 2 periodistas, cómo cada ser humano reacciona, ¿no? Ante una situación de acoso sexual, como dicen en la serie. ¿Y por qué lo conectas con el Me Too, con el estallido del Me Too? Bueno, porque yo creo que lo que sí que han hecho los guionistas, y en ese sentido sí que puede haber un poco más de Sorkin, es hacer una serie completamente contemporánea y casi en tiempo real, ¿no? Hubo despidos en grandes medios de comunicación y no solo en Fox News con este tema, ¿no? Y por supuesto, sin el Me Too esto no habría ocurrido. Si la fuerza de un movimiento diverso, plural y con sus errores y aciertos, pero que puso sobre la mesa que ese acoso se estaba produciendo en las empresas, ni hubieran ocurrido los despidos, ni hubieran obligado desde el movimiento en todo el mundo a las empresas a tener algún tipo de mecanismo que protegiera a trabajadoras de todo el mundo, pero especialmente de países como Estados Unidos o como el nuestro, a tener algunos tipos de filtros y controles internos. Voy a decirte algo por tu propio bien. ¿Qué? Eres una borde. Que te den, Alan. ¿Solo porque no me callo? No es que no te calles, es que incineras. Lo dicen todos. Discutes con todos y por todo. Será que estoy rodeada de incompetentes, empezando por ti. En el informativo de la noche hay una vacante. Van a dárselo a Sara. ¿A Sara? ¿La única lesbiana conservadora del mundo que se parece a Mary Hart y que lleva en la cadena 3 años menos que yo? Cae bien a la gente. No es un delito, ¿sabes? Lo pillo. Oye, hazte un favor a ti misma. Intenta ser más agradable, maldita sea. ¡Soy un puto encanto! Lo que es paradójico dentro de los acontecimientos que han ocurrido en estos días, ver la condena a Weinstein. No había mucha gente que diera mucho. Era un hombre extraordinariamente poderoso en Estados Unidos y ver que el periplo judicial finalmente ha conducido a una condena da la impresión de que hay algo que está cambiando, que también en lo judicial, ¿no? En lo judicial y en lo mediático. Es verdad que, como tú recordabas, él era un tipo muy poderoso en la industria, tanto que nadie, y mucha gente lo sabía, se atrevía a dar el paso. Lo hicieron muy pocas mujeres de manera muy valiente porque te dejaba fuera completamente de la industria cuando ellas lo intentaron. De hecho, tenía montado un sistema casi diría de protección propia y de acoso triple a las víctimas, porque su propio equipo se encargaba de que quien intentara denunciar fuera completamente arrasada, ¿no? Me parece interesante que los medios se hayan hecho ecológicamente. Esto del caso salta por una investigación periodística, valiente también. Pero, ¿por qué me gusta la serie? Tú decías, ¿es Sorkin? No, no es Sorkin, pero creo que hace un buen retrato humano de 3, digamos, momentos o formas de afrontar estos temas. Está el acosador, que es el protagonista, el periodista que ha cometido este acoso sexual o estos acosos sexuales. Están los que lo saben y durante mucho tiempo callan y lo normalizan y forma parte de, bueno, es la manía de la estrella de la cadena o, bueno, es que los tíos son así. Y dentro de los que lo normalizan están los jefes que tapan bocas a las mujeres y, sin embargo, protegen al tipo. Y hay un tercer grupo que es en el que yo pongo a los que dudan, ¿no? En el que, aunque la versión de la mujer o de las mujeres
demuestra que hay un patrón y que detrás de esta gente pues hay, digamos, hechos que pueden ser hasta verificables, tienen dudas porque, claro, esa mujer aceptó ir al hotel a verse con él, o esa mujer se comporta de una manera tal. Entonces, ese grupo de los que dudan tampoco contribuyen a que las víctimas puedan hacer públicos lo que les ha ocurrido, ¿no? Eso en la ficción, como la retrata la serie. Pero me parece muy interesante en una semana en la que tú recordabas la condena al gran productor de Hollywood, pero en la que también hemos conocido el tema de, o digamos, la segunda fase de Plácido Domingo, después de la investigación también periodística y muy rigurosa de Associated Press, en el que un grupo de mujeres, de manera anónima casi todas, denuncian haber sufrido distintos tipos de acoso. Pues hay gente que lo defiende a él y ataca a las víctimas, y de repente se encuentran con un comunicado en el que él asume su responsabilidad en los hechos y pide perdón, y aún así hay gente que sigue diciendo que, bueno, que es que ellas buscaban algún tipo de visibilidad. Curioso, porque eran anónimas. Sí, el propio reconocimiento ha dejado con el pie cambiado a mucha gente que le había apoyado, y de pronto se han quedado con el propio reconocimiento del artista de los hechos. Pero quizá en esa fotografía que hacías, los tres escenarios, se está retratando muy bien el comportamiento social, ¿no? Los diferentes perfiles, cómo se coloca la gente. Algunos se ponen de lado, pero otros como las diferentes fotografías que se pueden obtener de un caso así, ¿no? Totalmente. Es que yo creo que el microcosmos que hay dentro de las empresas, de cualquier empresa y de cualquier país, ¿no? Pues Estados Unidos o España, refleja, claro, la propia sociedad, ¿no? A diario nos encontramos situaciones, y ya no lo vinculo solo al acoso sexual, sino a cosas que incomodan a otras personas. Hablamos mucho con nuestros hijos de cómo hay que comportarse si alguien en el colegio se pasa con otro. Hay que ponerse, lógicamente, a defender al que lo sufre y no a reírle las gracias al que lo hace, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas demuestran un comportamiento social, ponerte de perfil, poner en duda a la víctima, o saberlo y taparlo, que yo creo que eso también es una responsabilidad todavía mayor, y por supuesto el que lo comete, ¿no? Pero yo creo que hay muchos culpables en situaciones de este tipo que son suficientemente delicadas, pero que creo que en eso la serie sí que acierta, retratándolo y marcando un poco esa línea fina de pero esta chica estará buscando protagonismo para crecer dentro de la empresa o qué. Y bueno, yo creo que por eso merece la pena. Me has dejado en el bosque, a merced de los lobos. Llevo una vida francamente desgraciada, Mitch, y me siento sola de cojones. Lo he sacrificado todo por el programa, cualquier opción de llevar una vida normal. Y ahora voy a perderlo todo por tu culpa. Todo. No me quedará nada. No me quedará nadie. Eres mi compañero. Lo has sido durante 15 años. Un compañero de verdad que conocía mi vida hasta el más mínimo detalle. Porque también era tu vida. The Morning Show se emite en Apple TV, son 10 capítulos, pero es más o menos accesible por lo que dicen los propios oyentes, y un retrato más en forma de serie de televisión de sucesos que a nuestro alrededor, bueno, vienen recogidos después en esta nueva forma de expresión cultural que son las series de televisión. Ana Pastor, Neutral, gracias. Gracias. Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos, o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La Cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Los cuentos de Ainhoa Goñi, ya sabéis, este pequeño regalo que cada semana nos entrega en una cajita con un lazo. Hoy vamos a hablar de una bailarina. Claro, nosotros jugamos con ventaja porque ya lo hemos escuchado, ya hemos hecho una lectura previa. Nos acompaña también Pachi Freitez. Pachi, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Y además tenemos una invitada, Aria Bedmar. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Aria Bedmar es actriz, muchos de vosotros ya la conocéis, ahora vamos a charlar con ella, pero a mí me sorprende, Ainhoa, ¿por qué el foco colocado sobre una bailarina? Pachi durante mucho tiempo contaba
la relación que tiene con el mundo del ballet, ¿no? Y siempre me había parecido muy interesante las relaciones que tienen muchas personas con sus hijos. Y es verdad que yo no sé, la parte no de bailarina, pero sí en la relación la llevo hacia mi mundo. Y como persona que se quiso dedicar profesionalmente a algo, en mi caso todo el mundo ya sabe que es el tenis, yo tenía una relación muy estrecha con mi padre, básicamente porque es la lucha, siempre tienes un espejo en el que mirarte, y aunque ellos no venían de ese mundo, mis padres en este caso, pero sí que es verdad que eran las personas que me animaban, fuera de entrenadores, fuera de todo, son las personas que te acompañan en cada paso, y ahora a lo mejor los necesitas, los sigues necesitando siempre, pero no tanto, pero cuando eres pequeña, sigues necesitando esa mirada y además dices, no es lo estás haciendo bien, estás dando todo y estás dando lo mejor de ti, ¿no? Que es la mirada que yo siempre buscaba personalmente en mi padre cuando yo entrenaba, ¿no? Que son horas durísimas, y es verdad que a mí el ballet, sin conocer nada, porque no conozco nada de ello, me parece una profesión durísima, muy sacrificada y muy exigente físicamente, ¿no? Como me ocurría en mi caso. Y es ese punto, no es esa conexión de esa persona con tu cuerpo. Yo siempre decía, mucha gente me dice, Jolín, tienes una relación muy peculiar con tu cuerpo, y yo siempre lo aplico a que sé hasta qué límite llevarlo, sin que se llegue a romper, ¿no? Rozas el límite, rozas el daño, pero nunca traspasas esa línea. Y el cariño, la aprobación, el apoyo que esperas de la gente que te quiere, de tu padre, de la gente que te quiere. Lo mismo que yo pensaba de la música contigo, cariño. Sabía que este tema va a salir. Pero no importa, ya lo hemos superado, estamos a viernes, ya lo hemos superado, todo lo que ha acontecido en la semana. Te quiero, y tú, gracias a lo mejor a mi apoyo y a mis comentarios, que no tanto de apoyo, has sabido tus límites, y a veces tus límites no están donde tú los consideras. Pero bueno, hoy en todo caso, Patxi Freites dijo, y además tengo la voz para ese relato, que es una compañera tuya, actriz con la que habías trabajado en Monte Perdido, Aria Bedmar. Aria, que la tengo aquí a mi lado, bienvenida y gracias por subirte a este tren maravilloso. A mí hubo una cosa que me llamó muchísimo la atención cuando yo conocí a Aria, cuando hicimos Monte Perdido, y es que Aria es una mujer que transmite una paz y una ternura enorme. Yo al principio, cuando la conocí, me pareció una criatura absolutamente adorable. Pero a medida que fue avanzando el rodaje y pude ver el personaje tan duro y tan tremendo al que se tenía que enfrentar día a día, realmente me di cuenta de la talla, de la pedazo de actriz que yo tenía delante. Pero a la vez conservaba esa especie como de ternura, ese toque de niña chica que a mí me encanta, y que fue el que me hizo pensar, dije, Aria es nuestra bailarina. Yo creo que dices esto porque estoy delante, porque lo ha dicho detrás, así criticando un poquito, lo ha dicho detrás. Y es verdad que cuando lo leyó no tuvo ninguna duda. Sí, lo comentaba al momento y dijo, Aria tiene que hacer este personaje. No, y Ainhoa es testigo. Cuando yo lo leí dije, lo tiene que hacer Aria, y bueno, y pues aquí está. Bueno, nosotros ya hemos escuchado una primera lectura, porque hemos hecho primero, antes de entrar en el estudio, una lectura, y Aria se ha tenido que enfrentar a un grupo de personas sentados delante de ella escuchándola, y además hemos estado charlando un poco sobre tu carrera, sobre tu vida, y la enorme valentía que transpiras y la enorme fuerza con la que vives. Después, escuchando el relato, ahora lo va a comprobar, los oyentes lo van a comprobar, pero bueno, vosotros os conocéis en Monte Perdido. Ahora Aria es mucho más conocida por la audiencia, porque está participando en una serie llamada Acacias 38, está en televisión española, es una serie diaria, y allí además tu personaje interpretas a Camino, que es un personaje que tiene una historia ya de por sí muy provocadora, y más para televisión española, más para el mediodía de televisión española, más para un tiempo como el que estamos viviendo, pero que también va un poco en sintonía con tu forma de vivir personal, ¿no? Sí, cuando a mí me propusieron para hacer el personaje de Camino, recuerdo que el casting era básicamente un ataque de ansiedad sin palabras. O sea, el personaje es mudo, no dice nada, puede literalmente emitir sonidos, pero no se comunica. Entonces, el casting era hacer un ataque de ansiedad. Y claro, hay una cosa como que hay un poco de tabú con eso,
Y yo no tengo ningún problema en decir que yo como persona física y viviente en el mundo, he pasado una etapa bastante fea, como yo creo que hemos pasado todos. Le vas a hablar a Noé de inundaciones. O sea, creo que esto se tiene que hablar más libremente. Yo he pasado un año y pico por ahí de episodios de ansiedad, de depresión, de tal. Entonces, vivir todo eso y tener que ponerlo en la piel en este caso, de una niña que ni siquiera puede hablar, o sea, me parecía un reto maravilloso. Y de repente me dijeron, vale, te cogemos. Vale, estupendo. Vamos a trabajar con el personaje. Y veo todo el pasado que tiene el personaje detrás, la razón de por qué está muda, que no es muda, es por una violación, por una humillación absoluta en la que una niña súper delicada, súper frágil, como muy poquita cosa, y de repente hay un chaval que se encariña con ella y quiere, ya no quiere, el chaval no acepta un no, estamos hablando aparte de 1913, y dijo, me da igual que no quieras, la rapta, la metió en un cobertizo, y cuando rodamos esta secuencia, fue un día bastante duro, en el que era desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde llorando sin parar. Tenía los ojitos hinchados ya de llorar. Fue muy interesante rodarlo, y resulta que quedó tan duro que hay una parte que la censuraron. En televisión española cuidan mucho eso, el tema de una censura, porque bueno, no quieren traspasar límites. No exponer demasiado los... Y tuvieron que censurarlo. Hay una parte que no se emitió porque realmente fue muy duro rodar eso. Pero claro, a raíz de la interpretación de ese personaje, de pronto surge una posibilidad que además surge casi de forma casual, ¿no? O sea, estáis en una lectura de guiones, y en esa lectura de guiones tú planteas que puede haber otro camino, que puede haber otro personaje, ¿no? Que estaba en sintonía con tu propia experiencia personal. Exactamente. Sabiendo todo ese pasado del personaje, una vez que ya llevamos varios meses de rodaje, varios meses de avanzar en la trama, han pasado otras cosas. Yo en mi vida privada, en mi vida real, yo estoy casada con una mujer, y entonces en una de las lecturas de guiones que hicimos, yo propuse, medio en la broma, pues sería genial que de repente Camino se enamore de una mujer, porque claro, como tiene tanto rechazo hacia los hombres a partir de esa violación que sufrió, pues sería muy curioso que encuentre refugio y encuentre entendimiento en una mujer y acabe enamorándose. Jiji, jaja, y de repente, 2 semanas después, me vienen con un guión en el que Camino se va a enamorar de una mujer. Y yo, Dios mío, qué Los fantástico. guionistas se enamoran de una trama que surge en esa conversación, Sí. la llevan a los capítulos, tiene un éxito absolutamente formidable, y te has convertido en una suerte de icono LGTBI que vemos apoyado en las redes sociales. De pronto se ha creado un cierto movimiento social. Esto se está emitiendo en televisión española. Sí. Es una trama de 2 mujeres que se enamoran en una época en la que plantearlo eso públicamente era extraordinariamente valiente, extraordinariamente arriesgado. Pero en cierta manera tu propia historia, tú además te has casado hace poquito con tu pareja. Sí, hace 4 meses. Te has casado con tu chica, pero es que tu figura, tu persona se ha convertido de pronto en una suerte de icono que también, lógicamente, está relacionado con la propia serie y con el propio personaje que haces, ¿no? Sí, yo creo que es como una simbiosis muy bonita en la que aportas ideas desde tu punto de vista personal, y los guionistas, que son los encargados de dar vida a esos personajes, de repente cogen esas ideas, cogen esas locuras, las convierten en realidad, y a partir de ahí crean una trama en la que mi personaje Camino se enamora de una mujer, que ya no solamente... Estamos hablando de 1913, no solamente son 2 mujeres, es que además también hay una diferencia de edad muy notable, de unos 10 años o 12 años, entonces ya son como elementos que se van sumando, y entonces hacen que esa relación sea muy arriesgada, como tú dices, y provoca que, juntando ese riesgo, esa forma de exponer una historia de 2 mujeres, que la gente se siente identificada, esa necesidad que muchas veces hablamos de mostrar modelos de personas diferentes, y esto, ¿no? El sentirse identificado con personajes de la ficción, pues a las fans de la serie les ha gustado un montón, y de repente se ha creado una comunidad de Maitiners, que es a partir de Maitino, que es juntar el nombre de Maite y Camino, que son los 2 personajes. A partir de ahí sale el término Maitino, y a partir de Maitino salen Maitiners. Entonces hay como una pequeña legión de Maitines internacional, en el que estamos hablando no solamente de España, por supuesto, y de países hispanohablantes, como puede ser toda Latinoamérica. Es que me escriben gente desde Croacia, desde Australia, desde Austria, desde Rusia, desde Alemania, desde Brasil muchísima, desde Italia más todavía. O sea,
puntos que recibo muchos comentarios de en inglés, no sé lo que has hecho en este vídeo, pero me encantas. Entonces me parece muy cookie. Mucha me gente que no muy sigue adorable. la serie, que lo está siguiendo a través de las redes sociales, de los fragmentos que se publican, pero donde también se da relevancia a esa historia de amor entre dos mujeres. Tú además eres muy joven, tienes 25 años. Sí. Pero con una propuesta bastante valiente, porque además vuestra propia boda, yo he visto las fotos de vuestra boda y lo habéis mostrado vuestra historia de amor. Una cosa que me fascina es que tu historia personal, me había dicho Patxi, te va a fascinar el personaje, el ser humano. Te va a fascinar. Estuviste trabajando en un circo, un año, en un circo. Sí. Y entonces ibais de lugar en lugar. Sí, un añito que estuve de gira nacional, que estuvimos, no me acuerdo, o sea, estuvimos en Gijón, en Valencia, en Valladolid, en Barcelona, en Madrid, en Almería, en Sevilla, o sea, estuvimos en un montón de sitios. Y tú vas hacia allí, yo de lunes a viernes estaba en una ciudad X, bueno, en realidad sería de miércoles a domingo, que era como nuestra semana laborable, y luego lunes, martes yo me volví a Madrid, me volví a mi casa con mi chica y con mi perro. Yo estaba allí intentando tener una vida normal, que era muy difícil, y entonces llegaba el miércoles por la mañana y yo tenía que viajar pues a un Gijón, a un Valencia, a un Barcelona, a donde tocase, y a vivir la vida de circo. Y a dormir en la caravana. Claro. A dormir en caravana, a compartir baño, a compartir cocina, o sea, una convivencia con personas que no conoces de nada. Y que era muy difícil convivir con personas que no conoces, que además muchos ni hablan tu idioma, porque son acróbatas. Yo recuerdo, había un grupo de 4 chicas etíopes que no sabían ni siquiera inglés, que tú dices, Dios mío, ¿cómo le digo a esta chica que está en la lejía y que con esto se limpia el baño? No se lo explico. Que no es un producto de consumo, que no es para beber. Entonces a veces hacía un poco difícil. Pero luego, una vez que ya vivimos allí, ya vi la experiencia allí, o sea, vivir en un circo es como la vida misma multiplicado de forma exponencial. Es decir, tú estás en un lugar, a veces estás en un lugar, a veces estás en otro, vienen personas, se van personas, parece que haces lo mismo, pero no haces lo mismo, porque hacemos el mismo espectáculo, pero cada espectáculo es diferente. Uno se ha puesto malo, tienes que sustituirlo, yo no me sé tu parte, pues no lo sé, improvísalo, se me ha roto un zapato, de repente una bailarina salió descalza, el otro no sale el tiempo, o sea, fue una locura de año. Y fue vivir, o sea, es una vida a nivel exponencial. Fue maravilloso vivir ahí. Y yo creo que si aprendes a vivir en un circo, aprendes a vivir en cualquier sitio. O sea, creo firmemente. Porque tú, ¿cuántos años tenías cuando te fuiste durante un año con un circo? Pues 21, creo que entre 20 y 21. Tu padre es médico, tu madre es enfermera. Sí. No vienen del mundo del espectáculo, no tienen relación con el espectáculo y sin embargo tú empezaste a estudiar teatro con 8 años, a participar en obras de teatro con 8 años. O sea, realmente sí que hay una pequeña conexión con el mundo del espectáculo porque mi padre... A tu padre le gustaba actuar. Claro, aunque mi padre es actor o sea, médico de profesión, él es actor aficionado de hace más de 20 años. Y entonces yo lo vi a él en un escenario, recuerdo que era en un escenario chiquitito de una biblioteca de donde Cristo perdió los tacones, a tomar por saco. Y fuimos allí, pues los familiares, éramos ahí 4 gatos viendo la obrita de teatro que habían hecho. Y yo recuerdo que era una obra de teatro de Godot, visitando a Godot o algo así era. Esperando a Godot, claro. Exacto, pues esa la Samuel hicieron. Beckett, maravillosa. Yo vi eso y dije, yo me tengo que subir a ese escenario alguna vez en mi vida. Y entonces, en vez de subirme a un escenario en una biblioteca en un pueblito de Almería, acabé subido en el escenario del Auditorio de Roquetas de Mar. Auditorio en el que han comenzado y finalizado obras de teatro y conciertos, giras internacionales. Ahí he estado yo actuando. Y has actuado con tu padre, además, en alguna ocasión. ¿Sí? Hicimos una versión de Don Mendo. Dios mío de mi vida, qué tiempo es aquello. La venganza de Don Mendo. De la venganza de Don Mendo, que le hicimos en musical. Bueno, no tenía pérdida. Era maravilloso. Y entonces pues hacía falta un papelito chiquitín, que pues una doncella que hacía y yo me subí. Entonces yo estuve con mi padre en el escenario y creo que esa no fue la única vez. Alguna vez compartí escenario también con él, pero vamos, poquitas veces, casi siempre han sido pues él con su grupo de teatro de mayores y yo con mi grupo de teatro de pequeños y he estado, sí, pero al final sí que he compartido escenario con él, claro. ¿Qué te dice tu padre? Porque claro, el relato de hoy tiene... Esta es la primera vez, yo creo, que hacemos un relato a 2 voces, ¿no? Sí, es una de las cosas que más me gustan de hoy, aparte de la historia en sí de que esté Aria, ¿no? Porque es verdad, es la primera, era como una aventura y lo propuso Patxi porque me dijo, me gusta mucho. Además, él sabía como toda la historia por detrás y tal, y me dijo, faltan unas frases del padre. Y es verdad, y dije, totalmente. Y es verdad que es el primer experimento
no va a ser el último, porque ya a mí me picas como si del norte, también me dices estar en vida grande. Entonces la vamos a liar para partir. Ainhoa Goñi on fire. Pero literal. Pero entonces Pachi eres la voz del padre. Sí, bueno, en realidad es nada, es una parte muy pequeña, pero bueno. Pero él está ahí, es verdad que en la conversación pero con está ella muy está bien ahí. porque esa relación de la espera de que los padres reconozcan lo que estamos haciendo, yo creo que eso es algo que nos acompaña hasta el final de los días de nuestros padres, en realidad, ¿no? O sea, yo creo que es que no hay mayor ilusión para un padre que ver que sus hijos mantienen intacta la misma capacidad de soñar que ellos tienen y sobre todo ver que se esfuerzan siendo tan pequeñitos para conseguir que esos sueños se hagan realidad. Yo creo que el mayor sueño de un padre es ver que esos hijos consiguen hacer que esos sueños realidad. Y yo por eso este cuento a mí me parece de los más bonitos que ha hecho Ainhoa. Por supuesto es de mis favoritos, si no el favorito, y por eso estoy tan feliz de, aunque solo sea unas pequeñas frases, hacer del padre de esta maravillosa bailarina. Bueno, lo van a agradecer mucho en la audiencia entre las oyentes y los oyentes de este programa. Os pedimos, como siempre, que hagáis una pequeña parada en vuestras rutinas, en vuestra vida diaria, que frenéis lo que estéis haciendo, que os concentréis en vosotras, en vosotros mismos, y dedicáis unos segundos a escuchar este relato. Bailarina, que hoy nos trae Aria Bedmar. Aria, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por haberte prestado a esto. Te queremos muchísimo. Esperamos que te vengas más a menudo. Por favor. Tenemos un montón de relatos esperándote. Así que... Cada vez que me queráis aquí, yo, vamos, me apunto, pero con los ojos cerrados. Ya le he picado en alguno, ya hemos hablado. Total. Así. De momento has Escondidas. conocido la última trinchera de la resistencia, así que esta es tu casa cuando quieras. Es bailarina Aria Bedmar. La cafetera presenta los relatos de Ainhoa Goñi. Amanecía de nuevo ante las vastas cristaleras de la sala, y mi cuerpo se reflejaba a la perfección en ese espejo que me miraba en silencio. El espacio se iba iluminando poco a poco con la salida del sol. Cada recoveco tomaba cuerpo. Cada esquina parecía empezar a coger su espacio. Todo estaba preparado para mí. Mis zapatillas ajadas de cuero marrón por fin habían cedido. Las cintas subían hasta mi gemelo, tapadas por mis calentadores negros que protegían mis medias y mi piel del frío del amanecer. Mi maillot ajustado, mi piel tersa. Cada músculo preparado para responder a cada exigencia, a cada capricho que el día que empezaba pudiera pedirme. Mis pies se doblaban una y otra vez. Plié, demi-plié, pas de bourrée. Con cada pequeño giro, notaba cómo mi cuerpo despertaba, entraba en calor y empezaba a obedecer. Paseé la mano por esa barra de madera sobre la que tanto había disfrutado, sobre la que tanto había llorado, sobre la que tantos sueños había construido. Conocía cada milímetro de su superficie, rozada, dañada, pero nunca hundida por el paso del tiempo. Día a día, poco a poco, avanzando milímetro a milímetro, mi cuerpo se había ido transformando. Ya no era la niña asustada que miraba a una profesora impasible, pero seguía necesitando decirme a mí misma que lo lograría, que iría más allá. No necesitaba recordarme a mí misma porque estaba allí. Troisième posición. Puse mi pie contra el otro. Me mantuve fuerte, recta, elegante. Y sonreí. Cada posición colocada al milímetro, perfecta. Algo que solo se consigue con la repetición, con la insistencia, con el paso de los años, cuando buscas lo imposible. Mis pies se doblaban otra vez. Una vez más. Más. Siempre más. Plié. Demi-plié. Pas de bourrée. Giro.
Giro, giro. Poco a poco iba repitiendo los pasos. Arriba, abajo, girar, torcer hasta notar cómo tu cuerpo se estira, hasta que se llega al límite, hasta que casi no puedes aguantar el esfuerzo y justo ahí avanzas 1 milímetro más antes de volver a la posición inicial, preparada para repetirlo una y otra vez, hasta que la perfección se acerca, hasta que el calor riega tus entrañas. Estiré los brazos y noté un intenso dolor que agarrotó todo mi cuerpo y mi alma. Uno de mis viejos compañeros de viaje. No podía fallar, no. Y estiré un poco más. Otro milímetro, otro esfuerzo. Aguanté el dolor y las lágrimas. Mi cuerpo estaba intacto, aguantaría. Y aunque lloraba mi corazón, herido de miedo, muerto de inquietud, respirando cada aliento antes de la primera y la última batalla. Respiré y cerré los ojos. Noté cómo todo mi cuerpo se relajaba a mi antojo. La sangre circulaba por mi cuerpo entrenado al milímetro, al límite de la perfección, al límite de lo humano. Y noté latir mi corazón una vez más. Plié, demi-plié, pas de bourrée. El ensayo había terminado. Me acerqué al espejo y sonreí. Esa era yo. Había nacido para ese momento. Hoy volvería a nacer. Lo tenía claro. Hoy dejaría de ser una niña asustada. Estaba preparada. Era buena. Y eso no me lo había tenido que decir nadie. Me bajé los calentadores, pasé las manos por el moño, confirmando que cada cosa estaba en su sitio. Como siempre. Estaba perfecto. El pelo seguía de cerca la forma de mi cabeza, domado por 20 horquillas alineadas de derecha a izquierda, y 5 más bajo del moño, con medio centímetro de separación entre ellas. De color marrón. Claro. Mate. Como siempre. Mis ojos estaban sombreados, y el pintalabios no se había movido ni 1 milímetro. Siempre igual. Todo en su sitio. Como cada gesto, ensayado 1 y 1000 veces frente al espejo. 1 y 1000 veces con los ojos cerrados. 1 y 1000 veces en mis sueños. 1 y 1000 veces. Siempre. Miré a mi alrededor. La sala se había llenado poco a poco y ni me había dado cuenta. Me rodeaban los calentadores, las sonrisas, los nervios, los giros. Una y otra vez. Una y otra vez. El mismo paso. La misma sonrisa nerviosa. Todas con un sueño. Todas con dolor. Todas fuertes tras superar heridas, lesiones y cuerpos transformados hasta lo que se esperaba de nosotras. Me puse el tutú. Ese que me había regalado mi padre el día que yo le dije que lucharía por mi sueño. El día que él me dijo que las princesas guerreras se visten para la batalla con sus mejores galas. Era negra, suave, sutil, elegante. Y era ya una parte más de mí. La coloqué sobre mis caderas y moví las piernas rápidamente, notando como un ligero aleteo de la tela sobre mis piernas, acariciando el viento. Me miré al espejo. Parecía un ángel negro, me decía siempre mi padre. Sonreí. Este ángel negro hoy saldría de las sombras. Hoy ocuparía su espacio. Hoy buscaría todas las luces de la sala. Hoy sería la protagonista de cada salto, de cada historia, de cada personaje por escribir. Abrí la puerta mientras notaba cómo mi corazón volvía a reclamar mi atención. Respiré hondo mientras le decía en silencio que se calmase. Sonreí a los que me miraban. Dije mi nombre y volví a sonreír.
Y ahí empezó todo. Solo recuerdo que no dejé de girar, de saltar, de llevar mi cuerpo a esos rincones lejanos donde solo el dolor y el esfuerzo te llevan. Y seguí girando y girando, y volé, mientras notaba el suave aleteo de mi falda, anhelando cada instante, disfrutando cada momento. Hoy empezaba todo. Hoy cambiaba mi vida, me dijeron. Yo les dije que ya lo sabía. Y les sonreí. Les dije que estaba preparada, que había venido a eso, que ese era mi sitio. Yo encontré mi lugar, y ellos encontraron a su prima bailarina. Plié. De mi plié. Pas de bourrée. Mírame alrededor. Todos están allí, no falta nadie. Noto cómo el salón de espejos me rodea una vez más, mientras la luz se refleja en cada esquina. Hoy los tutús vuelan otra vez, representando una coreografía que yo me sé de memoria. Podía repetir cada movimiento con los ojos cerrados. Casi de puntillas, cierro la puerta tras de mí y, de repente, todos se paran por un instante. Bajan la cabeza en señal de respeto, de salud, y siguen otra vez interpretando su danza sincronizada. Sonrío mientras les veo ejecutar a la perfección cada paso. Noto como alguien me coge de la mano y deja algo en ella. Dejo de respirar por un instante. Las había reconocido entre miles. Las agarro muy fuerte. Me doy la vuelta. Y allí está él, mi apoyo, mis fuerzas, mi guardián ante el miedo. Hola, cariño, me dice mi padre sin parar de sonreír. Y noto como una lágrima asoma a sus ojos mientras me abraza. Hoy cumples tu sueño. Has llegado. Lo has conseguido. No puedes imaginar lo orgulloso que estoy de ti. Y yo miro las zapatillas que me había dejado en las manos. No las tiré. No podía. Con ellas diste tus primeros pasos. No puedo dejar de mirar mis manos. Allí están ellas. Mis zapatillas ajadas de cuero marrón. Me acerco a la pared de la sala, justo donde está mi foto. Hoy cumpliría una tradición reservada solo a unos pocos. Levanto las zapatillas, agarrándolas de las cintas. Se zarandean suavemente, caprichosas, danzando a su antojo. Y bailan por última vez. Las cuelgo en la pared y noto que la compañía para en seco esa danza infinita y empieza a aplaudir. Me doy la vuelta y hago mi saludo final ante un público entregado. No hay mejor forma de decir adiós. Plié. De mi plié. Pas de bourrée. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.